Es una bendición estar nuevamente aquí, ¿no? Damos gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Amén. Dios es bueno, sigue siendo bueno todo el tiempo, ¿no? Y pues bueno, seguimos en Romanos capítulo 11. Quería regresarme, pero no, ya no se puede. Ya vamos en el 11, vamos que nos apresuramos. Y bueno, es el tema que vimos la clase pasada con respecto al pueblo de Israel, que venimos viendo del versículo capítulo 9, con respecto a que los judíos y gentiles están en los designios de Dios, y vimos el rechazo de Dios es culpa de los mismos israelitas, judíos, y vimos también en el 11 que empezamos ese rechazo, pues vemos que en el remanente de Dios no es definitivo. Y en esta noche lo que vamos a ver es los siguientes versículos. Desde el versículo 8 voy a leer un poquito del 8 hasta el versículo, bueno, vamos a tratar de avanzarle lo más que podamos para poder llegar ya cerca del 12, y ya nos faltan pocos versículos. Pero vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor y que sea Dios iluminándonos, revelándonos su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por los que estamos aquí, Señor, los que nos has permitido llegar, Señor, a este lugar de reunión, Señor, este centro de adoración en cuanto a este lugar, este recinto, Señor, que nos permites estar aquí, reunirnos los hermanos todos juntos en armonía, Padre. En esta hora suplicamos, rogamos para que tu palabra sea expuesta, para que nos abras el entendimiento, para que nos sigas dando revelación de tu palabra, Señor. Y aún así, habiendo oído, Señor, lo que oigamos el día de hoy, lo que oímos el domingo, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, siempre, Señor, trae esa agua fresca cada día. Aún lo podamos repetir en todos los años, Señor, tu palabra siempre nos trae una nueva revelación a nuestra vida. No es que tu palabra sea algo nuevo, Señor, sino es refrescante para nosotros, porque es lo que más necesitamos. Nosotros somos lo que necesitamos cada día, Señor, ser fortalecidos, establecidos más en tu palabra, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y en esta noche te lo pedimos, Jesús, que por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayude, nos edifique y seamos, Señor, fortalecidos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, Romanos capítulo 11, el versículo, voy a leer desde el 7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no le ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Esa palabra, la parte con respecto al endurecimiento, no es un endurecimiento que finiquitó, o sea, no es que por siempre Israel va a permanecer así, ¿ok? Sino que es un temporal en la cual ellos están pasando, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. En cuanto a esto, dice que Dios les dio ese espíritu, ojos que no ven, y dice ¿cómo se llama? Una frase de nosotros, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, en este aspecto no aplica, ¿va? Pero bueno, a cuanto lo de las cosas espirituales, pues nosotros vemos, escuchamos y tenemos que sentir lo que es la palabra de Dios, pero dice los ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Híjole, son unos textos en cuanto a lo que es la transgresión, en cuanto a todo esto, lo que estuvimos viendo la semana pasada, y David lo dice de esa manera. Y en el versículo 7 o en el versículo 8 al 10, este endurecimiento o encegamiento que podemos ver ahí, hermano, estaba de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, Pablo no se lo está sacando de un lugar, sino que lo recita en cuanto a lo que David dijo, ¿no? Entonces vemos que como Pablo demuestra ahora, primero él cita dos pasajes de Isaías. Si Pablo lo ven así en Isaías 29:10 e Isaías 6:9, Pablo lo recita, espíritu de estupor. ¿Qué es un espíritu de estupor? Es alguien que no es insensible, y Israel se volvió insensible.
Y más cuando vino el Mesías. Israel se volvió de una u otra manera sin sentido. Israel se volvió lerdo, embotado, obtuso en esta parte. Si alguien debió haber reconocido al Mesías, ¿quién debió haber sido? El mismo pueblo, ¿no? Y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y endurecieron más su corazón. Qué tremendo, ¿no? Ellos mismos deberían haberlo reconocido ciertamente. Bueno, si ustedes ven, en cuanto a esto, pues nosotros vemos cómo el anuncio del Evangelio pues ha estado siempre en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Pero cómo es que Dios se presentó a María y a José. O sea, eran judíos, eran israelitas, ¿no? Y se dieron unas buenas nuevas en lo que ella iba a tener en su vientre, desde ahí. Pero también Elizabeth y su esposo Ananías, si no me equivoco, con nombres, a veces se me va, a veces pasa, pero en cuanto a eso, vemos de que ellos recibieron un mensaje, una confirmación del que el Mesías era el tiempo de la gracia de Dios que entrara, pero muchos no tenían esta sensibilidad. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene esta revelación? Porque no se lo reveló carne ni sangre, sino Dios, acerca de quién era Jesús. ¿Se acuerdan de esto? Porque Jesús le preguntó a ellos, bueno, ¿quiénes dicen esta gente que soy yo? ¿Y qué le dijeron? No, pues que eres un profeta, ¿no? Bueno, le mencionan varios profetas, le dice, pues un profeta más. Pero le dice y le va directamente a Pedro. ¿Y quién dicen ustedes? Bueno, no a Pedro, sino abre la pregunta a los que caminaban ya con él. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió, ¿no? Muy osado, muy aventado, como lo quieran poner, ¿no? En muchos lugares, o muchos predicadores, que Pedro era el más aventado, el más osado, el que, pues era el imperativo, Pedro el imperativo, ¿no? El que no paraba de hacer cosas, el que yo iré contigo hasta la muerte. Bueno, esa es una parte que Pedro tenía ese carácter, ¿no? Pero vemos que lo que le reveló el Señor, lo que reveló Dios acerca del Hijo, tú eres el Hijo de Dios. Le dijo, o sea, eres el Mesías, eres al que esperábamos. Y vemos de que en ese caso eran ellos judíos, ¿o no, hermanos? Eran ellos israelitas, eran ellos judíos. Ellos tenían la palabra de la promesa. Los gentiles no. Ciertamente, dentro del Antiguo Testamento vemos en muchos personajes de la Biblia ya manifestándose gracia sobre ciertos personajes. Lo tuvo un rey, Nabucodonosor, se le profetizó y todo, no hizo caso hasta que volvió en sí, acerca de un Dios. Podemos ver en la historia de una mujer llamada Rahab, ¿no? De los muros de Jericó, que al oír de Dios, ella dijo, el Dios de los hebreos, se expresaba así, ¿no? Entonces vemos que esta parte de que ellos tenían esta parte, si alguien debió haber reconocido al Mesías, eran ellos. Por eso ese endurecimiento, ese enceguecimiento que ellos empezaron a recibir. Ahora, esta es una llamada de atención para nosotros como gentiles, porque a veces puede haber un enorgullecimiento de que para nosotros fue la salvación y menospreciamos tanto a judíos y hasta como a aquellos que ya no tienen esperanza, y menospreciamos a aquella gente de que tú ya ni tienes remedio. Y yo sí lo tenía. Acuérdense que nosotros no teníamos, nadie daba nada por nosotros. Y aún así todo el reconocimiento es para Cristo, hermano. Ni es para nosotros. Porque nosotros no éramos nada, pero ellos no reconocieron, ellos perdieron esa sensibilidad espiritual. Y hoy en día parece que en el cristianismo, tanto como en lo espiritual Israel, se ha perdido la sensibilidad con respecto al amor por las almas, con respecto al servicio o a la adoración a Dios. Lo que estamos viendo los martes, ¿no? Que es verdaderamente adorar a Dios, que es verdaderamente servir a Dios. Y ellos se acostumbraron tanto a eso, al hacer ceremonias, al poner más cargas al pueblo, que parecido a lo espiritual hoy en día, que estamos sobre la gracia, se puede perder esa sensibilidad por causa de algo muy importante, la incredulidad. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a nuestra rutina, el domingo y todo, pero o las cosas que hacemos. Por eso es que en la iglesia, lo que estamos viendo los domingos, la iglesia a los Éfesos, a la iglesia de Éfeso, Jesús fue muy claro, no pasó mucho tiempo cuando esta iglesia tuvo que recibir esa carta. Si cuando mucho del año de que Jesús nació a su
muerte y resurrección. Habían pasado 30 y pico años y Juan recibe la revelación en el año 90 y pico, según los historiadores. Entonces no habían pasado 70, 80 años cuando ya Jesús estaba diciendo, has dejado tu primer amor. Nosotros a veces nos jactamos de tener 20 años en el cristianismo y cuántas veces el Señor nos tuvo que decir, no te olvides de que no dejes tu primer amor. Porque a veces el pensar de, no estoy tampoco no me malentienda de que no nos reunamos o no estemos en actividades en la iglesia, pero sabemos que el primer amor viene siendo la parte muy esencial del cristiano, de que Dios habite en nosotros y todo lo que hagamos sea por amor al Señor. Siempre, no esperando recibir nada a cambio. Y el Señor dijo esta parte acerca de dejar el primer amor con respecto a esto. Es el amor que Él pone en nosotros, no el amor de nosotros. Porque acuérdense que no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero. Y en retribución o en respuesta, no pagando la deuda, porque la deuda es impagable, hermano. Por mucho que hagamos en el servicio, porque acuérdense que a Éfeso le dijo, tú sirves, tu arduo trabajo, lo que haces por amor a mi nombre, pero tengo algo contra ti. O sea, sabes detectar esto, sabes sacar a la luz y a flote doctrinas erróneas y muchas cosas, pero te has olvidado de esto. Y acuérdense que el amor es eso lo que el Señor dijo en el Evangelio, o parte de lo que el Evangelio habla, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. A veces nuestra mente anda por otro lado, pero podemos estar aquí. Con todas tus fuerzas, damos todo al mundo y le dejamos lo más, disculpen la expresión, pero las miserias para Dios, ¿o no? A veces pasa, hermano. A veces nos llega a pasar. Y estando leyendo un poquito acerca del libro de los mártires, que hay por ahí unos cuantos libros acerca de los mártires, digo, hombre, esta gente sí ponía bastante el ejemplo. Mucho, ¿no? Y hay mucho. Y eso apenas estoy en el año, todavía no paso del año 150, 200 de los mártires y digo, híjole. Y eso no es por ganar, sino es porque ya habían ganado teniendo a Cristo en su vida. Ya habían ganado, ¿no? Entonces, viendo esta parte de la incredulidad, que no dejemos de ese primer amor, como le digo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus almas, el primer mandamiento, y a tu prójimo, como a ti mismo. O sea, no nos olvidemos de ese mandato, de ese mandato que Dios dejó acerca del amor. Has dejado tu primer amor. Luego Pablo, como vemos, cita el Salmo 69, 22, 23. Este es un salmo mesiánico el que Pablo cita, que retrata al Salvador sufriente, ciertamente. Miren, si me quieren ayudar, lo voy a pedir, es abierto. Voy a dar estos versículos para que me ayuden y me ayudan a leerlos. Son un poco largos, algunos no, pero bueno, vamos a ver. Este es un relato mesiánico que retrata al sufriente Salvador y lo podemos comparar con Mateo 27, versículo 34, y si quiere se salta al 48 para no leer todo. Mateo 27, 34 y 48. También Marcos 15, 23, Lucas 23, 36, Lucas 23, 36. Sí, lo voy a decir más despacio, perdón hermanos, discúlpenme. Es que vengo un poquito encarrilado con lo del, ¿cómo se llama? El corazón acelerado después de tocar un ratito la batería. Sí se acelera el corazón, hermano. Hace uno cardio ahí un poquito. Ok, repito, Mateo 27, 34 y se salta al 48, Marcos 15, 23, Lucas 23, 36, San Juan 19, 29 al 30. Ok, quien tenga Mateo 27, por favor. 48. Hablando de los padecimientos, hablando de lo que es el padecimiento sufriente de nuestro Señor Salvador
Jesucristo habla acerca de esto, del sufrimiento que tuvo y todo esto de Mateo y Marcos 15:23. ¿Quién lo tiene? Amén. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mas él no lo tomó. Entonces vemos todo esto, cómo es en el sufrimiento, ¿no? La parte cuando Jesús estaba sufriendo y aún así lo que ellos veían, lo que estaban haciendo, pues no, sí, o sea, era una insensibilidad, hermano, tremenda, ¿no? Tremenda. Lucas 23, ese ya lo leyó, no, ¿verdad? Lucas 23:36, casi es lo mismo la comparación de los 4 evangelios. 23:36. Lucas. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y ahí vemos que se cumple la profecía, ¿no? Se cumple lo que la palabra de Dios nos dice que Él entregó y dijo que todo estaba cumplido, todo estaba hecho aún enfrente de los ojos de aquellos que lo acusaron, aún así romanos involucrados, pero vemos algo que la nación judía rechazó al crucificado y aceptaron toda la responsabilidad. ¿Se acuerdan en Mateo 27:25? Si alguien quiere ir, o si no lo leo yo, Mateo 27, versículo 25. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ok, creo que es un texto que podemos ampliar si todos ponemos un poquito de lo que escuchamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque es un texto muy importante. O sea, no son palabras que se las llevó el viento, porque ciertamente bajo esa confesión o lo que ellos confesaron y no solamente confesaron, o sea, lo hicieron público, ¿no? Lo que dice Mateo 27:25 es tremendo. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fue cuando soltaron ¿a quién? A Barrabás. Fíjese qué tan endurecido estaba el pueblo, ¿no? Es como Solo un dato curioso que me acaba de los versos que acabamos de leer. Vimos que leímos en Marcos que le dieron a beber vino con vinagre, pero él dice que no lo bebió. Pero después dice que leyó mi hermano Moy que le dieron vinagre y después de beberlo, dijo: consumado es. Y viene la curiosidad no es controversia, pero bueno, vino con vinagre, ¿por qué no bebió primero? O sea, ¿por qué no bebió el vino con vinagre? Porque se cumple la palabra. Fíjense cómo es de curioso, es tan pequeño, se cumple la palabra. En Lucas está registrado. Él mismo dijo: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nada más un dato curioso. Amén. Vemos ahí, o sea, todo no está escrito nomás por estar escrito, sino tiene un significado, o Jesús llevó todo al límite porque la sombra de lo que había de venir estaba en Jesús mismo, todo eso. Y es lo que a veces no entendemos, la gracia, la salvación, todo lo que mi esposa me estaba diciendo la vez pasada que estaba viendo, se quedaba sorprendida, porque le digo, a pesar de que tengamos años en el Evangelio, volvemos a leer la Biblia, el Señor nos revela, nos va iluminando más y cada vez más, y me decía ella acerca de que cómo era lo de Moisés, que tenían que poner el tabernáculo y todo, y cuando se tenían que mover, todos iban a quitarlo, ¿no? O sea, vemos una asamblea organizada en ese aspecto, ¿no? Los que tienen que quitar las estacas, los que estacan, ¿no? Los que tienen que quitar los utensilios de oro, aquí, o sea, imagínense, ¿no? Y dice ella, y eso era así por 40 años. Y todo era algo que apuntaba hacia Cristo Jesús, ¿no? Cuanto más ahora que vivimos dentro de la gracia, ¿no? O sea, toda esta parte es admirable lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y como dice mi hermano, bueno, ¿por qué no tomó
¿Y por qué tomó el vinagre y la mirra, no? O sea, creo que decía el vinagre en Juan 19, 29 al 30. Pero vemos esto, con respecto a todo esto, la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vemos que Israel pagó ese, porque no solamente lo dijeron, sino que lo vivieron, o más bien lo llevaron a cabo, ¿no? Muchos dicen que Jesús murió por Roma. Y dicen, no, fue su mismo pueblo. O sea, Roma, o los romanos, perdón, fueron utilizados porque, pues, de alguna u otra manera era para evitar, ¿no?, cierto tipo de revolución o X, porque acuérdense que estaba el César, estaban todos estos emperadores, pero Israel o el pueblo judío, pues también no quería a alguien que se levantara. ¿Y cómo? Que se iba a declarar el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cómo? O sea, y cuando le dijeron, blasfemia dices, tú te estás diciendo que eres, y bueno, sus corazones estaban, como les digo al principio, endurecidos, ¿no? Y eso, Dios nos libra a nosotros de endurecer nuestro corazón. Y más hoy en día, ¿no? Con cualquier tipo de moda evangélica o con cualquier cosa. Si alguien dijo, si no está en la Biblia, o sea, tenemos que tener un espíritu, cuando decimos un espíritu es una actitud, un comportamiento como los debería con Pablo, ¿no? O sea, iban, estudiaban y, pues está predicando la palabra de Dios o esto, y tener la actitud siempre de que Dios nos revele a cada uno de nosotros esa parte, ¿no? Entonces, cuando ellos, hermano, la nación judía rechazó al crucificado y aceptaron toda la responsabilidad por lo que hicieron, no por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Crucificarlo. No solamente danos a Barrabás, como dice ahí, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Imagínense, no deberíamos sorprendernos por el juicio que cayó sobre la nación, incluyendo la ceguera y su endurecimiento de corazón. Porque ciertamente Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús profetizó que el templo iba a ser, que todo iba a ser derribado? Y dice, al tercer día él estaba hablando de él mismo, ¿no? Pero ciertamente, literal, el templo cayó en el año 70. Cuando el general Tito y luego Nerón y todo, empezó una persecución tremenda contra los cristianos. ¿Por qué? Porque Israel se jactaba de, mira, ¿qué no ves el templo? ¿Qué no ves esto? ¿Qué no ves aquello? Entonces vemos que esa parte se cumple al pie de la letra porque Jesús, pues, así lo dijo. Y aún así, todo lo que nos resta por venir o lo que resta por pasar, pues bueno, es palabra de Dios y seguirá cumpliéndose hasta que Él venga. Y creo que esta es la parte que nosotros esperamos, porque Él prometió, y si Él prometió, Él vendrá. Amén. Él volverá. ¿Qué más quisiéramos decir? Yo puedo decir bendito o benditos y ¿cómo puedo decir? Los que en Cristo Jesús ya se nos adelantaron. Pero ahí vamos peleando la buena batalla, ¿no? Deberíamos de pelear la buena batalla de la fe. Entonces, cuando vemos esta parte, dice Pablo en el 11, la salvación futura de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo, no. Pero por su transgresión vino la salvación, y aquí puedo decir, a mi vida, a ti y a mí. Gloria a Dios por ello. Por el descuido, por la necedad de su corazón. No es que Dios lo haya... Hermanos, si a un pueblo Dios le perdonó, Dios Dios lo ama tanto, es a su pueblo Israel, ¿o no? O sea, yo creo que más que nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento, hemos visto, cuántas veces Israel se alejaba, cuánta Israel a veces era conquistado o empezaba a juntarse con naciones que no, y empezaban a tener sus dioses, y empezaban a culturizarse de las otras naciones, ¿no? Es como nosotros, y hemos oído muchos testimonios de gente que viene de México. Yo, más que nada, mi esposa y yo conocimos a una persona que venía, era un maestro de instituto, ¿verdad, Mari? Un maestro de instituto y todo, y no, pues, hablaba con una forma que tú dices, wow, ahorita le preguntas dónde está, peor que un pagano, hermano. Iba a decir peor que un demonio, porque dice uno, conoció, era maestro de instituto bíblico, pero llegó, se culturizó en esta nación, y ahí nos vemos, evangelio. Pero la Biblia nos habla acerca de que algunos apostatarán de la fe, y es doloroso.
No es que se jacte uno de que mira, no, a más bien decir, Señor, líbranos a nosotros de caer en eso, en ese endurecimiento para como con el pueblo de Israel. Entonces dice, en ninguna manera, pero con su transgresión vino salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso es tremendo. Cuando leemos esta parte, el tropezar es trastabillar, es un trastabilleo en el cual puede ser una manera de arruinarse, caer de tal modo que no hay una recuperación en cierta forma, aunque sabemos que el que restaura y recupera y el que levanta al caído, ¿quién es? Dios, siempre. Entonces, la segunda palabra es caer en esa transgresión. Es una palabra diferente que significa un paso en falso, una transgresión, un pecado. Es decir, como lo vimos en el versículo pasado, en una incredulidad. O sea, Israel cayó en una incredulidad. La misma palabra se encuentra en Romanos 5:20 con respecto a que la nación de Israel pecó y cayó y rechazó a Cristo deliberadamente. Deliberadamente es a conciencia propia, ¿no? Es como nosotros, a veces nosotros podemos deliberadamente a conciencia propia rechazar a Cristo sin dar, o sea, sí darnos cuenta, pero con nuestros hechos y con lo que decimos, pero también con nuestros hechos, ¿no? En esa manera. Y a veces no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, hey hermano, pilas acá, hey hermana, pilas en esto, ¿no? Ahora con todo esto de la tecnología, ¿cuánto nosotros no a veces caemos en eso, ¿no? Caemos decíamos, ¿no? ¿Cuánto caemos en TikTok? ¿Cuánto caemos en ciertas cosas que este mundo nos ofrece? ¿Y qué es? Distracción. Es una distracción. O sea, no es malo, hermano. Utilizamos redes sociales para muchas cosas, pero tenemos que tener cuenta de que Dios lo permitió que llegáramos hasta estas fechas, pero que no sea nuestra distracción para que después se pueda convertir o sea nuestra destrucción, ¿no? Porque podemos llegar a esa parte, ¿no? Es como decimos nosotros en hoy en día, ¿no? De que no, pues nosotros yo tengo el control, yo sé hasta dónde. Y por ahí me atreví a poner una parte de eso, de que como Sansón, ¿no? Sansón decía que él tenía el control de todo, pero tantita distracción por una mujer se descontroló completamente, ¿o no? Y es lo mismo con nosotros en el matrimonio. Un texto, algo que pueda caer, se descontrola todo. Podemos hacer ese tipo de cosas. Israel se descontroló con muchas cosas y no pudo mantenerse en esa parte de ser fiel a Dios. Por no poner límites espirituales en su vida y se dejó llevar. Entonces, cuando ponemos esta parte, o sea, imagínate, si decimos que nosotros controlamos todo, no controlamos aún nuestras propias redes sociales, nuestra propia lengua, nuestra propia forma de pensar. A veces, hermanos, nos atrevemos a pensar más allá de tal hermano. Si vemos que está mal o vemos que está pasando algo, si vemos que esto o que lo vemos muy agüitado y todo, decimos, así andará el pecador. Y no sabemos, ¿o no? Nos hemos atrevido a juzgar más allá, ¿no? Sin antes, a veces tomamos esas decisiones o esos pensamientos sin antes mejor ir y preguntar y poder decir, déjame orar por ti, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, cuando vemos que Israel, la nación, claramente se levantará, bueno, Dios en ese aspecto va a ser, la nación de Israel pecó y cayó en rechazo a Cristo, pero no fue una caída fatal. La nación no ha sido arruinada más allá de toda esperanza de recuperación. ¿Por qué? Vendrán los tiempos de Israel. En el tiempo de Israel que Dios va a tratar con ella, la nación se levantará nuevamente. Ciertamente, cuando Cristo vino la primera vez a su nación, los judíos, en Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, ellos no le recibieron. Amén. Ellos no, ni en cuenta. Cuando Cristo venga por segunda vez, la nación, ciertamente, después de ver la abominación desoladora en el lugar donde ellos esperaran al Mesías y ver todo lo que va a hacer, pues verdaderamente cuando venga Cristo sabrán que Él es su verdadero Mesías. Entonces, hoy en día la nación está enceguecida. Dios les ha dado ese espíritu de estupor desde aquellos tiempos, como Romanos 11:8 también lo dice, pero en el futuro verdaderamente ellos mirarán al Mesías, al Rey de Gloria. Claro, eso para usted y a mí, hermanos, pues nosotros ya seremos levantados. Amén.
Nosotros seremos tomados y llevados. Bueno, esa es mi esperanza, no sé la suya. Esa es mi fe. Y yo creo que queremos irnos todos, ¿no? Para quedarnos a ver lo que venga. Si de por sí ahorita algunos crujimos los dientes y está todo el ¿cómo se llama? Y todo la almohada mojada de las lágrimas que usted llora por el sufrimiento que hay, por todo lo que está pasando, ¿no? Los que oran, los que, Señor, ayúdala a tal persona, Señor, ayúdanos a tal nación, Señor, o sea, todo eso, y Él consolará y Él secará toda lágrima. Allá con el Señor ya estaremos. Amén. Entonces, en esta parte voy a hacer un pequeño, ¿cómo le puedo decir? Comparaciones, y a lo mejor ustedes me ayudan un poco, ¿sale? Con respecto a esto. ¿Qué es lo que tenían los judíos o qué es lo que había sido prometido a los judíos en el Antiguo Testamento? Pero lo que la iglesia, compuesta en su mayoría por gentiles, que disfrutamos hoy. ¿Qué es lo que los judíos tenían, o los israelitas, que les había sido prometido, pero ahora nosotros como iglesia, ¿de qué disfrutamos? ¿Sí va conmigo? ¿Se acuerdan que los judíos también tenían promesas, no? Ellos tenían promesas, ellos tenían prometido algo, pero si bien viene a cabo la primera, salvación. Ciertamente los judíos tenían salvación o tenían una promesa de salvación, porque la salvación, como dice Juan 4:22, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. ¿Jesús era qué? Ese es un ejemplo que yo le estoy dando en la primera, para que la segunda me ayude usted. Pero en la iglesia, en Romanos 11:11 dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué tenían los judíos? Pues ellos tenían la salvación. O sea, cuando viniera el Mesías era su salvación, ¿no? ¿Sí va conmigo o lo estoy confundiendo? No, dígame, si no me paro, ¿no? Para poder entender esto. O sea, ellos tenían la promesa del Mesías, ¿vale? Desde Abraham, por la fe, ¿sale? Te bendeciré, tu descendencia será, y bueno, desde con Adán y Eva, desde ahí, si vemos esa parte. Pero en la iglesia, en Hechos 28 y 13:46, sabed, bueno, a Israel, que los gentiles, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Hechos 28:28. Entonces, que nosotros estamos aquí por nuestros esfuerzos, nuestras obras, por lo guapo que somos, no. Estamos aquí por la bendita y absoluta gracia de Dios, por su amor eterno, ¿no? Por su gracia inagotable. Dios nos alcanzó a nosotros. Ahora, vamos a ver más adelante que Dios nos injertó, hermanos. Pero cortó unas ramas de la vid verdadera, que fueron Israel, e injertó ramas silvestres, dice Romanos. Es que éramos bien silvestres, hermano. Bien bestias. Disculpe la expresión, pero pues es que, imagínense, ¿no? No, o sea, digo, y en principal con su servilleta. Bien mulas éramos, ¿no? Es una expresión muy mexicana. Eres bien mula. Bueno, no sé si era más del norte o no. Eres bien mula. ¿Y cómo son las mulas? Bien rejegas, ¿verdad? Bueno, eso lo aprendí de acá en el norte, pero la salvación viene de los judíos, amén. Pero nosotros, por la transgresión, vino la salvación a nosotros, por gracia. La entendemos así. Ahora, ¿qué tenían los judíos? Bendición. ¿Cómo? Génesis 12:2. ¿Qué le dijo? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿A quién le dijo? Abraham. Por eso los judíos se jactaban de ¿quién? Padre Abraham. Nosotros somos de padre Abraham. O sea, bueno, si fueran de Abraham, ¿por qué me quieren matar? Les dijo Jesús, ¿no? Entonces, te bendeciré y te engrandeceré. Números 6:27, eso lo pueden apuntar. Estoy nada más yendo un poquito así para como un cuadro en cuanto a la salvación, la bendición. Números 6:27 dice, yo, el Señor, entre paréntesis, pero dice, o sea, hablando Dios en primera persona ahí, o sea, Él hablando, yo los bendeciré. ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿Está conmigo? Al pueblo judío en aquel tiempo. Pero, ¿quién me puede ayudar en estos dos pasajes? A su iglesia,
por causa de la transgresión de Israel, ¿sale? Por la causa de la transgresión de Israel, Efesios 1:3 y Gálatas 3:14. ¿Quién me puede ayudar? Efesios 1:3 y Gálatas 3:14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y eso somos nosotros en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Lo cree? Esta parte de creerlo es que somos benditos o somos bendecidos en la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no con, en Cristo. Gloria a Dios por ello, ¿no? Tenemos la bendición. O sea, que aquellos que digamos de que no, estoy pasando malos momentos, tengo mala suerte ahorita, yo digo, soy bendecido en Cristo. Aunque hay momentos difíciles en nuestra vida, ¿o no? Hay momentos de sub y baja, hay momentos que pareciéramos que la bendición nos ha dejado. No, estamos en Cristo y somos más que vencedores y somos bendecidos en Él. Amén. Gálatas 3:14. Amén. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ok. ¿Sí ven cómo en Génesis 12:2 te bendeciré y engrandeceré tu nombre? Hermano, ¿me puede leer otra vez Gálatas 3:14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Ok. ¿Para que en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién estamos? Claro, la fe de Abraham, ¿no? Se habla mucho, ¿no? La promesa que se le hizo, pero que él actuó Uh-huh. con fe porque creyó en el Señor cuando le habló a su vida. Por eso menciona aquí la bendición que se le fue prometida a Abraham, pero que también por esa pura gracia del Señor alcanzamos los gentiles en la misma fe que él tuvo. Eso es maravilloso, hermano. Que una bendición desde el Antiguo Testamento nos alcance en Cristo. Si Cristo aún no hubiera venido, hermano, no tuviéramos esta parte, pero ya entramos en la gracia del Señor. Amén. Estamos en la gracia del Señor y Gálatas lo dice así, en Cristo. ¿Lo puede terminar, hermano? Sí. La segunda parte. A los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿en qué estamos, hermano? En la fe. En la fe. Dígame. Fíjense que este pasaje es muy importante conocerlo porque ciertamente ahora con tantas enseñanzas erróneas que hay muchas personas que se atreven a decir que nosotros siendo iglesia, la iglesia gentil, o siendo gentiles, no tenemos parte en el Espíritu, porque eso según fue prometido solamente a los judíos. Y en esto, o con esta palabra que podemos leer ahorita, vemos claramente que es una doctrina errada, porque ciertamente el Señor habló a sus discípulos que eran judíos en ese tiempo, ¿no? Pero vemos aquí que claramente por la fe que tenemos en Cristo, la fe que el mismo Padre Abraham presentó, ¿no? Alcanzamos nosotros los gentiles la misma bendición y la promesa también del Espíritu Santo de Dios. Amén. Al momento que fuimos injertados en la vid verdadera. Amén. ¿Alguien más quiere añadir? En Hechos capítulo 10 hay una historia, yo creo que ustedes lo han visto. Hechos, pues se llama Hechos, el libro de los Hechos es, no se dice el libro de la palabrería de los apóstoles, se dice el libro de los Hechos de los apóstoles. Y en el capítulo 10, no voy a leerlo todo, pero simplemente hago reseña del capítulo 10 acerca de un centurión romano. Sí se les viene a la mente, ¿no? Lo hemos estudiado, que ahí esta persona era un centurión y se convirtió al cristianismo, ¿no? Entonces, ¿la promesa para quién es? ¿Solamente para los judíos o era para todos? Para todos, o sea, ya ahí es donde desciende la parte que es la gracia de Dios, y él cuando dijo que el consolador, él partiría, se iría, pero dejaría un consolador, y ahí vemos la obra trinitaria de Dios, hermano, en la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en nuestras vidas siempre, y el Espíritu Santo guiándonos a ser más como Cristo cada día.
Ese debe de ser nuestro anhelo, ¿no? Nuestro anhelo no solamente es pues, el querer profetizar, el querer predicar, porque todo eso un día se acabará. La predicación, la profecía, las lenguas, se acabará todo esto de que vamos a orar por alguien que está enfermo y Dios hace la obra y Dios es el que hace el milagro, no nosotros. Simplemente somos ese canal que Dios usa para ser de bendición, ¿no? Alguien dijo por ahí, si Dios usó una burra para hablar, que no me usa a mí, ¿o no? Y no dejó maldecir al pueblo, ¿o no? Y ahora, alguien dijo también esto, si Sansón mató con una quijada de burros a tantos, bueno, que no usa esta quijada también. Nada más que eso no pega en el mensaje de doctrinas de prosperidad, porque no como una burra, no como una quijada. Bueno, es que Dios utiliza lo que Él... Es más, la Biblia nos habla que somos simplemente vasos de barro, pero lo que importa es el mensaje. Amén. Y el mensaje no debemos de diluirlo, antes al contrario, debemos de cuidarlo, de honrarlo y de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vayamos. Hablarlo, pero si más que necesario hoy en día en Estados Unidos, más que necesario hoy en día en nuestra familia, es nuestra actitud y nuestro carácter y nuestro comportamiento. Porque habladores hay muchos, hermanos. Pero allá afuera, en el campo, en el mundo, híjole, pues salimos debiendo, ¿no? Deudores salimos al Señor. Pero es bueno que podamos ejemplificar. Bueno, le puse este ejemplo de Hechos capítulo 10 de un centurión para lo que nuestro hermano estaba diciendo, porque la gracia fue repartida o dada a todos, a todo aquel que cree, ¿no? ¿Y cuántos han creído? Bendito sea Dios, ¿no? Dios tiene un pueblo especial y un pueblo escogido. Sí sabíamos esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios, para nadie más. No te voy a compartir con nadie más, Israel. Por eso es un Dios celoso y santo, que cuando veía que su pueblo empezaba a buscar mujeres en otro lado, filisteas o lo que quieran, su pueblo de Dios era santo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Un pueblo especial y santo. Ahora, sabíamos que el pueblo de Israel, dice, o sea, un pueblo rebelde y todo, pero ahí mismo el 7, 6 y 7, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido y os ha escogido Jehová, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, y si ahora lo trasladamos acá con la iglesia, que decimos lo que la iglesia, compuesta la mayoría de sus gentiles hoy en día, que disfrutamos con respecto a ser un pueblo especial, un pueblo escogido. Tito capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien me puede ayudar? Voy a dar estos cuatro textos. 1 Pedro 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vuelvo a repetir. Tito 2:14. 1 Pedro 2:9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y Efesios 1:4. Un pueblo especial propio. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia, como asamblea, como cuerpo, como parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Lo dice Pablo a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, es un texto, gracias hermanos, es un texto que tiene como cliché, ¿no? Como que pega, somos un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios, un sacerdocio santo y todo, pero para anunciar mis virtudes
Mírenme a mí, o sea, miren todo lo que yo he ganado, miren todo lo que yo he hecho para anunciar las virtudes de aquel que ¿qué? A su luz admirable. ¿En qué debemos de vivir? Yo la vez pasada estaba hablando con mi hijo acerca de eso, de la referencia acerca en Apocalipsis y en muchos lugares que habla acerca de las tinieblas y acerca de la luz, ¿no? En las tinieblas vivíamos antes, ¿o no, hermanos? Haciendo nuestros deseos, viviendo de una manera perdida. Estábamos embelecidos con las cosas que Satanás, y por el pecado, ciertamente. El pecado no nos dejaba bien hasta que vino la luz de la palabra. Porque su palabra es lumbrera a mis pies y alumbra todo mi camino, ¿no? Debería ser así. Entonces digo, ¿y por qué nos seguimos comportando si anduviéramos en tinieblas? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos las tinieblas? Que a veces es más atractivo, ¿no? Pero no hay nada más atractivo que ver a un Cristo crucificado, pero resucitado para la gloria de Dios Padre. Y la obra que Él hizo en nuestra vida. Amén. Entonces vemos que esa parte de anunciar las virtudes. ¿Pueden decirme alguna virtud de Dios Padre? ¿O de Hijo? ¿O del Espíritu Santo? Misericordia. Paciente. ¿Alguien más? Bondadoso. Sabiduría. Hermanos, ¿no deseamos eso nosotros hacer con los demás? Ser misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso, nosotros tenemos que aprender a tener que hacer misericordia, ¿no? Ser justos, ser amables. Es más, no le voy a poner tanto, hay 9 frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio, y eso debemos de producirlo. Pero yo me puedo jactar de que mira qué buen pastor soy. Mira que no me has oído hablar en lenguas, deja ahorita te empiezo a hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿De qué? A ver. Te podemos hablar en lenguas y todo, pero ¿para qué? Si no tengo amor. De nada sirve. ¿No? Allá afuera te veo y te ignoro. ¿No? Digo, por decir, ¿no? Es de muchas cosas. Es más, con respecto a esto, en Efesios 1:4, somos un pueblo especial, un pueblo escogido. En Efesios 1:4, ¿quién lo tiene? Oh, perdón. No. Segunda Tesalonicenses 2:13, antes de ir a Efesios. Perdón. A ver. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es otra parte donde dice por el Espíritu. ¿La fe? En la verdad. El Espíritu Santo ahí está obrando, ¿no, hermanos? ¿Quién es el que produce el querer como el hacer en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros, hermano. Y a veces lo ignoramos. Y déjame decirle, para vergüenza mía, a veces lo hemos ignorado en muchas cosas. De que cuando sabemos hacer lo que tenemos que hacer, lo bueno, lo que es puro, limpio, sin mancha, a veces lo ignoramos deliberadamente. Y la Biblia nos habla que se nos cuenta como pecado. Y es ahí donde terminamos el día y tenemos la oportunidad para decirle, Señor, perdóname. ¿O no? O en el momento, exactamente. O en el momento. Ahora, un pueblo redimido, en cuanto a esto, Dios nos escogió. ¿Quién tiene, Efesios 1:4? Amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Híjole, ¿cuánto nos falta, no? Bueno, aunque se cumple la parte cuando Él nos salva y todo, Él nos ve ya santos. ¿Por qué? Por mi buen caminar, porque vengo todos los días a la iglesia, o porque ya soy un buen músico y me paro acá enfrente. No, es que esa es la obra salvífica de nuestro Dios, ¿no? La consagración, la santificación progresiva va, por eso es que la gente dice, oye, ya ni te reconozco. O sea, ya eres otra persona completamente. Mira ahora cómo tratas a tu esposa, cómo estás tú, dejaste vicios y todo eso fue por la gracia del Señor, por las fuerzas que el Señor pone en nosotros, ¿no? Porque antes yo podía decir, o sea, yo puedo ver en mi vida pasada
lo que yo era y lo que yo soy ahora, pero no es por mí, sino es por la gracia de Dios en mí. Y su misericordia se lo debemos a Él todo el tiempo. Redimidos, 1 Crónicas 17:21. Y dice así: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tú, pueblo Israel? Cuyo Dios fuese, se redimiese un pueblo, y se redimiese un pueblo. Dios mismo, hablando en Crónicas acerca del pueblo que Él se había puesto para redención, que era el pueblo de Israel. Pero acá con nosotros en iglesia, Efesios 1:7, ¿qué dice, hermanos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas, el perdón por su sangre, el perdón de pecados, pero fíjense que no podemos ni siquiera por ni un momento nosotros poder dejar ni de la cruz de Cristo ni de la sangre del Cordero. En nuestro mensaje de salvación, en nuestro mensaje a la gente, tiene que estar incluido la cruz del Calvario y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la que es perdón para pecados, ¿no? Entonces vemos esta parte que en la iglesia, en un pueblo de Israel cuyo Dios fuese, se redimiese un pueblo. Y en 1 Corintios 6:20, también acerca de la redención o redimidos, 1 Corintios 6:20, ¿quién lo tiene? Son muchas cosas que podemos hablar y me estoy quedando bien corto en esto, pero creo que lo vamos a avanzar. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, ahí hay una palabra que interesa: glorificad a Dios en vuestros cuerpos y espíritus. Y espíritu, los cuales son de Dios. Ok, ¿lo puede entender? ¿De quién es nuestro cuerpo? Y nuestro espíritu volvió a Dios. ¿Se acuerdan que había una separación? Donde el hombre quería, por medios de los animales, de las plantas, de imágenes y todo, quererse acercar a Dios, cuando Dios es el que se acercó a nosotros. Es el que nos buscó. Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Entonces, si vemos toda esta parte del capítulo 11, 12, déjenme leerlo para poder entender. Dice el 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo en el 11:14, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Lo que me interesa es que Pablo no dijo a todos, sino ¿a quién? A algunos. Y vaya que Pablo sí llegó a alcanzar a algunos judíos. Pero acuérdense que el ministerio de Pablo, ¿para quién era? Para los gentiles. Y vaya que levantó muchas iglesias. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿exclusión de quién? De los judíos. Estamos ahí, ¿no? ¿Qué será su admisión? ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Qué hermoso. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿a quién le está hablando Pablo? A nosotros, ¿no? Los gentiles. ¿Va conmigo? A nosotros los gentiles. 17. Has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjate lo que dice el 18. No te jactes contra las ramas. Y a veces nos podemos llegar a jactar de muchas maneras. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién nos sustenta? Cristo. Es más, toda la fundación del mundo y lo que en él existe y todo lo exterior del mundo es sustentado por nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para él. Nuestra vida, si hoy dice, ¿sabes qué? Se te va a cortar el tanque de oxígeno para ti. ¿Quién nos sustenta? Cristo. Porque ya estamos con él, ¿no? Es como dicen por ahí, dice, ustedes dicen creer en Cristo y creer en la muerte y la resurrección de Cristo y todo, y los más temerosos a la muerte son los cristianos.
dijo una secta por allá muy conocida. Ustedes son bien raros, le temen a la muerte. Y cuando veo yo, tomando esta parte, cuando leo el libro de los mártires, esa gente no le tenía miedo. En cierta manera, lógico, pues es algo nuevo para ellos, ¿no? Es como, ¿cómo enfrentas tú algo nuevo en tu vida? Pues hay ese tipo de una cosquillita, ¿no? Pero digo, no, esta gente, no sé, era hecha de otra madera o lo que sea. No, es que sabían quién era la raíz, quién era el sustento. Conocieron verdaderamente el poder del evangelio, pero el poder que lo sustentaba, que era Dios. Amén. Entonces, cuando vemos todo esto, pues las ramas, dirás, versículo 19, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿De quién estamos hablando? De los judíos, de Israel, ¿no? Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¡Hala! ¿Por qué estamos de pie, hermanos? Por la fe en Cristo Jesús. Que te mueves para allá, que te vienes para acá y todo, y tú dices, ay, Dios mío, dame esa paz, ese entendimiento a dónde situarme. Ahorita con todo esto, lo que pasó aquí en esta ciudad o lo que está pasando en todo el mundo, que tengamos esa serenidad de que sabemos que por la fe estamos en Cristo Jesús. Amén. Y dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuántos quieren ser sabios? Hay que pedir sabiduría, un trabajo nuevo, un carro nuevo, no le voy a decir una esposa nueva a los que están casados, no, sino cuando te vayas a casar, a los que se casen, que el Señor te guíe tus pasos, ¿no? Y aquellos que dicen, no, ya esta mujer ya me tiene, no, que Dios te dé sabiduría, pero humildad, reconocimiento y buen carácter para amar a tu esposa o a tu esposo, ¿o no? ¿Por qué cambiar? Santo Padre, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hello iglesia, a ti tampoco te perdonará. Esto es duro. Si Dios trajo o Dios permitió ese endurecimiento en el pueblo de Israel, es porque Israel se lo buscó y a veces nosotros nos buscamos ciertas cosas, consecuencias en nuestra vida, porque si Dios no perdona, ahora podemos decir, entonces Dios es o muy misericordioso o Dios es muy justo. Dios es justo y implica en la justicia su misericordia, pero también dentro de la misericordia también hay justicia de Dios. Amén. Mirad pues algo, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, ¿quién quiere ser cortado? Dios nos libre. ¿Verdad, hermanos? Dios nos libre. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. ¿Quién tiene todo el poder? Lo venimos diciendo, ¿no? Se estoy avanzando un poco más rápido para poder terminar hoy este capítulo, porque es entendible a lo que ya hemos venido en el capítulo 9, en el capítulo 10, que es un trato con Israel, pero nos deja ver que también Dios trata con nosotros. Que nunca te jactes, que nunca trates de pensar más de sí mismo de lo que debemos de pensar. Aún ellos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Yo sé mucho. Es que mira, estas cosas se deben de llevar así. Es que el pueblo de Israel estaba jactado de que ellos sabían de que no, es que el Mesías tiene que ser así. Y se entenebrecieron y en su orgullo se encegaron y cayeron en esa trampa ellos mismos. Y no vieron al Mesías. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud, ¿de quién? De los gentiles. Yo no la sé cuántos sean, y luego todo Israel será salvo. Aquí hay un tiempo, el periodo de la gracia, que le llamamos, ¿no? El periodo de la gracia, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Así que en cuanto al evangelio,
Porque dice aquí la parte, citando Pablo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, hermanos, son enemigos por causa de vosotros, pero aún en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque hizo una promesa a Dios. Y Dios cuando promete, Él cumple. Así como Él nos ha prometido, creen en el Señor Jesucristo, creemos en Él, Él nos da vida eterna, llegará el momento en que Él cumplirá de cuando veremos y seremos levantados. Es la esperanza bienaventurada que esperamos tú y yo. ¿O qué más esperamos nosotros, hermano? Tu carro nuevo, tu tierra nueva, o como dicen ahorita, ya vea dando tus abonos para que tengas tu parque allá en el cielo. ¿Se han oído eso, no? Lo moderno. Empieza a abonar aquí en la tierra para que empieces a tener tu cachito de terreno allá en el cielo. No. Yo creo en una palabra que mi Padre y mi Señor Jesucristo lo dijo. Voy a preparar morada para ustedes. Y eso es fe. No tengo que comprar nada aquí en la tierra, ¿no? Es tremendo. Voy a parar ahí, hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Añadir? Puedo abrir un momento, unos 5 minutos y puedo abrir y voy a parar hasta el 28 y luego terminamos el próximo miércoles. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Comentar? ¿Puedes seguir el siguiente Sí. miércoles? Sí. Sí, en lo que va rápidamente, sé que le avanzó bastante rápido, pero no es de dejar a un lado esta observación o no reclamo, pero sí una manera de que atiendan lo que él les está escribiendo, porque está muy claro, pastor, había en ese tiempo en la iglesia estaba pasando algo que estaban creyéndose más de lo que deberían de creerse cada quien, o sea, no es algo leve. Y fíjense, en el 12 lo termina de concretar, en el versículo 3, bueno, del principio 12:3. le dice, así que, ese así que es como quien dice todo en el 12:1, ¿no? Como todo lo que ya hemos dicho en toda la epístola, pero en el 3 claramente le dice, voy a leerlo en nueva traducción viviente, basado en el privilegio, decir en su, pues que él era apóstol, ¿no?, del Señor y que tenía ese privilegio, pero también esa autoridad. Y dice, y la autoridad que Dios me ha dado como siervo de él, le advierto, es una advertencia, pero también como un consejo que es necesario tomar a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Es decir, según la medida de fe, según lo que hemos entendido, comprendido, hemos visto del Señor, el conocimiento que tenemos de Él. Sucede en este tiempo, pastor, y espero no ofender a nadie, pero somos muy buenos para hablar del pueblo de Israel y de todo lo que Él ha fallado, porque está escrito en la palabra del Señor. Pero qué tal que muestren un libro de todas mis fallas, el Señor, y que lo exponga, siendo yo también ciertamente he sido perdonado y pues soy pueblo de Él. ¿Qué tal de que lo hiciera el Señor de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros errores? Al pueblo de Israel le quedamos pequeños con todo lo que se ve ahora en día o con lo que nosotros mismos vemos, pero nosotros tenemos la osadía de irnos más allá y de sentirnos mejores, porque nosotros sí se nos ha dado a conocer lo que leemos, porque a veces tenemos un tanto conocimiento de la palabra que es bueno, es necesario, pero mismo Pablo lo dice, bueno, así como tienen ese conocimiento, fíjense que no caigan, no piensen que son mejores. Por eso Pablo les está diciendo, si eso le pasó a las ramas y ustedes que son silvestres, o sea, no se sobrepase el entendimiento, no nos dejemos llevar por el ego que ahora está a tope en nuestras vidas. O sea, vivimos en un globito, sobre todo acá, que todo lo que digo yo, lo que quiero yo y lo que solo yo, muy difícilmente puedo decir que quizás a nivel mundial cada quien busca, como decía ayer mi hermano Julito, cada quien busca su propio beneficio. O sea, en los empleos que buscamos, nuestros propios beneficios. El patrón que busca en el empleo, su propio beneficio en el empleado. Y así venimos llevando, y todo esto está todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, conforme a la manera de que Él vivió, una manera ejemplar aquí, cuando vino
cuando se presentó en carne, ¿no? En el mundo, pero ciertamente no es para tener de menos ese punto que ahora pues sí lo vemos muy, pues somos muy fáciles, muy rápidos y digo ahí también cómo no contarnos, ¿no? Todos son muy rápidos para juzgar y para ver de menos tal vez los errores de las otras personas, pero también reconozcamos que el Señor es soberano y pues si Él así lo quiso, pues, si Él decidió escoger a su pueblo Israel, algo vio en ellos que tal vez nosotros no, pues Él es Dios, ¿no? Sí, de cierta manera es la parte que, como vemos el domingo, ¿no? Dios también le dice a su iglesia. O sea, Dios tiene un plan con Israel, pero Dios en las 7 iglesias de Apocalipsis, pues ¿a quién le habla? ¿A Israel? No. Le habla allá a nosotros en conforme a la gracia, ¿no? En la gracia del Señor Jesucristo, que es en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le habla a la iglesia en sí, en cuanto al yo conozco tus obras, ¿no? Entonces, es de importancia saber de que sí, pues es como le decía, a veces nos jactamos y hablamos del pueblo judío y todo, pero también nosotros tenemos que mirar nuestras actitudes, nuestra forma de ser en cuanto a todo eso, y tenemos que tener cuidado poner como nos encontramos con mucha gente que nos dice, la Biblia nos habla que no juzgues para que no seas juzgado. No, pero hay un justo juicio, sí, y eso no es bajo nuestro entendimiento, sino conforme la palabra. O sea, la palabra dice esto. Es más, Pablo en Corintios, si ustedes ven, hay una parte ahí donde Pablo tuvo que juzgar un hecho de inmoralidad. Entonces, si Pablo hubiera entrado en que todo es amor y no digas nada y hasta el de la vista gorda y todo, no, hay un justo juicio bíblico en la cual, pues la Biblia habla, ¿no? Pero también Pablo, vemos del otro lado de que se emplea misericordia cuando este personaje en la Biblia en Corintios, que ahí está la historia de un hijastro, él dijo, pues hay que tener misericordia, ya se arrepintió, ya está mostrando frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, ¿no? Y bueno, eso aparece, bueno, y como otras cosas, ¿no? Pero hay otros que, dijo Pablo, a este lo he entregado a Satanás, porque me causó muchos... sí, o sea, son cosas que tiene uno que leer y ahí es donde entra siempre la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Porque a veces sí queremos ser como los hijos del trueno, ¿verdad? Una tronadera y ajusticiar y todo, y le dijo, no, cálmense, Boanerges. Siempre cuando veo gente así, le digo, mira, ahí va un Boanerges. Pero, o sea, es en juego, ¿no? Pero a veces, y no lo digo por de aquí para afuera, es que a veces caemos en eso. Llegamos a caer en eso. Es que a veces parece no ser evidente, pero es sutil. Sí. Que exactamente se ve que cae en el momento. Sí, exactamente. O sea, puede ser no tan directo lo que hagamos, pero a veces algo es sutil cuando lo haces sin pensarlo, ¿no? O sin darte cuenta, tal vez. Sí, por eso David decía, líbrame de mis pecados que me son ocultos, porque a veces hemos oído personas que dicen, ni yo me conocía que era así. Y a veces cuando alguien te lo dice o te das cuenta que lo estás haciendo, está en ti de o lo detienes o lo sigues haciendo. Exacto. No, o sea, le digo, esto, con respecto a esto, hermano, es estar aprendiendo es como dicen, no aprendemos de la historia porque la volvemos a repetir, ¿no? Es un dicho que hacemos y sí es cierto. A veces decimos, no quiero ser igual que mi papá y mi mamá, cómo me trataron, y como que es una inercia, ¿no? En una naturaleza porque lo que vimos, lo que oímos y todo, pero Dios nos ayude con eso. Hermano. Y ese ejemplo que dice usted, pero ahí mismo puede decir alguien, no quiero ser como ellos, que tal vez me trataron así, ya está, pero no va a caer usted en el otro extremo de ser, no, pues ándale, hijo, pues ahí está, ¿sí me entiende? Irse al otro extremo, por eso dice Pablo, evalúense conforme a la medida de fe, o sea, la medida de entendimiento que ya tienen, está en la escritura con nosotros. Sí. Ahí está ahí, claro, no vamos a hacer un lado que hay que efectuar hasta cierto punto, pues el juicio que nos apetece efectuar primeramente con nosotros. Las correcciones, pues lógico, que se tienen que seguir haciendo, pero somos más inclinados al irnos al extremo para apuntar más siempre allá que para apuntar de este lado, ¿no? Para corregir, por sobre todo, de esta. No que se deje de hacer, ¿no? Hay que entrarle, cada quien tome su parte y todos sabemos a qué tenemos que
No, pues por mismo Jesús, con esto podemos decir, mismo Jesús lo dijo, antes de que tú vayas y le saques la pajita a tu hermano, primero sácate la viga tú. Entonces, son cosas que podemos pasar mucho tiempo argumentando y diciendo, y ciertamente hay verdad en la palabra, y ahí es donde podemos descansar de que el Señor nos va enseñando cada día nuestra función, nuestro carácter en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, porque Él mismo dijo, no vine a ser servido, sino vino a servir. Amén. Hermanos, vamos a orar, ¿le parece? ¿Estamos bien? Ok. Padre, gracias te damos por estos momentos, gracias por tu palabra. Señor, sabemos y entendemos, y en tu Espíritu, Señor, que nos ministra, que necesitamos cada día más de ti, Señor, aprendiendo de tu pueblo, Señor, pero aprendiendo también de los hechos de tu pueblo en aquel momento con los apóstoles, Señor. Siempre teniendo en cuenta que tu palabra es viva y eficaz, que siempre trae palabra, que siempre trae ánimo pronto, Señor, y que simplemente lo único que queremos es menguar para que tú crezcas, Señor. Si nos falta tener más mansedumbre, Señor, ayúdanos más cada día, que tu palabra nos vaya, Señor, moldeando nuestras actitudes, nuestro carácter más al carácter tuyo, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor. Lleva a mis hermanos con bien a sus hogares. Gracias por los que pudieron estar aquí, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que no pudieron estar, Señor, y te damos gracias. Llévanos con bien, que podamos llegar, Señor, y que el día de mañana, sin ningún afán, que cada uno de mis hermanos vaya a su trabajo con gozo, con alegría, exaltando y bendiciendo tu nombre. Y el pueblo del Señor dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas noches.